Buen día, jóvenes. Bienvenidos. Hoy nuestro tema será la tradición oral. Una de las expectativas para este año es analizan y ejercitan las estructuras y elementos básicos de la lengua presentes en los textos utilizados. Hoy estudiaremos qué es la tradición oral y cuáles son sus manifestaciones más comunes. Comencemos. La tradición oral es el mecanismo más utilizado a través de la historia para transmitir conocimientos, costumbres, valores culturales y sociales, la religión, la mitología, los códigos éticos y morales y una memoria colectiva. Sirve para conservar conocimientos ancestrales y su uso ha permitido mantener vivas a diferentes y variadas culturas alrededor del mundo. Esta transmisión se realiza verbalmente, o sea, de boca en boca y de generación en generación, lo que permite que se fortalezcan los lazos sociales, las estructuras comunitarias, el desarrollo de procesos de socialización y educación, el mantenimiento de espacios de recreación cultural y el uso correcto y esmerado de la lengua propia. Sin embargo, al ser una transmisión verbal, implica también que se transforme y distorsione con el paso de los tiempos, perdiendo y ganando contenidos y adaptándose a las libres interpretaciones y a las necesidades de la comunidad. Además, por lo general, las manifestaciones de la tradición oral carecen de un autor conocido, por lo que se les atribuye a una región o a una cultura en particular. Vamos a ver qué es la leyenda. ¿Qué nos dice el texto? Que es un relato imaginario que está basado en un hecho real. O sea, se basa en un hecho que es real, histórico, que sí sucedió, pero está adornado con la imaginación popular. Ahora, por su carácter ficticio, la leyenda contiene numerosos elementos fantásticos. Era lo que decía anteriormente. La leyenda se adorna ¿con qué? Con cuestiones de personajes fantasmales o lugares encantados. Entonces, esa magia es transmitida ¿a dónde? A la leyenda, en el hecho ¿qué? En un hecho real. Ahora vamos a escuchar una leyenda. La leyenda de la luna. Hace mucho, pero mucho tiempo, en el cielo solo existía el sol. Durante las horas del día, sus rayos de luz alumbraban sobre la tierra y entre los seres humanos todo era alegría. Pero cuando llegaba la noche, todo era diferente. Un manto negro y oscuro cubría nuestro planeta. Cuenta la leyenda que un temible puma, aprovechándose de la oscuridad de la noche, acechaba a los habitantes de una tribu. El animal los tenía aterrorizados. Y cuando el atardecer llegaba y el sol comenzaba a esconderse, hombres, mujeres y chicos, sin importar la edad, corrían espantados a sus chozas para ponerse a salvo. Quillán, una joven y bella muchacha, cansada de no poder disfrutar de los atardeceres que a ella tanto le gustaban, un buen día decidió enfrentar al terrible felino y lo esperó de pie en un claro, un lugar donde la vegetación no crecía, para poder ser vista con facilidad. Habían transcurrido unos pocos minutos cuando Quillán escuchó el ruido escalofriante que dejaban los pasos del animal en el suelo y cuando lo sintió muy cerca, empezó a correr. El puma comenzó a perseguirla y ella, con la intención de alejarlo de su tribu para siempre, corrió y corrió hasta que el cansancio no le permitió dar ni un solo paso más y el animal pudo acorralarla. La joven y el puma se encontraban frente a frente. Quillán sentía mucho miedo, pero sus ojos destellaban felicidad por saber que había cumplido con su objetivo. Su gente ya estaba a salvo. El animal, de mirada escalofriante, se abalanzó sobre ella, pero justo en el momento que dio el zarpazo, la joven comenzó a elevarse por el aire, envuelta en su vestido blanco, y llegó hasta el cielo, convertida en luna.
Dicen que desde entonces, Quillán, o mejor dicho, la luna brilla en el cielo, nos acompaña durante las noches regalándonos su protección y su bella luz. Hoy aprenderemos qué es el cuento, su historia y características. Si están listos, entonces comencemos. Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad, en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, fuera para contar dónde se había encontrado un manantial, cómo se había sobrevivido a un peligro o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana. Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva gran variedad de relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. Una de las primeras y más famosas recopilaciones de cuentos son las 1001 noches, en las que se recogieron los cuentos tradicionales del Oriente y algunos de ellos se remontan a varios siglos antes de Cristo. Sin embargo, el cuento tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Las más populares y reconocidas son el Decamerón de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury del inglés Geoffrey Chaucer. La palabra cuento proviene del latín computon o computaren, que hace referencia al hecho de enumerar y contar objetos, aunque luego pasó a emplearse para enumerar hechos y narrar historias. Sin embargo, el contar objetos y contar historias no son conceptos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es la costumbre de contar ovejas para dormirse o de contarle una historia a los niños con el mismo fin. Las principales características del cuento son brevedad, concisión, elemento imaginativo y ánimo de moraleja. La brevedad es necesaria para mantener en suspenso al lector y buscar que no abandone la lectura hasta el final. Un cuento es como una buena fotografía y debe ser contado de tal manera que produzca en el lector un efecto que no pueda olvidar fácilmente para que lo pueda recordar y contárselo a otras personas. Un cuento debe ser conciso, por eso no puede perderse en detalles que no sean importantes para la historia. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar, ya sea como un personaje o como un testigo activo. Y los cuentos deben tener la intención de que el lector, inmediatamente después de leerlos, reflexione y saque sus propias conclusiones. Érase una vez un ratoncillo muy pequeño llamado Pérez. Tan pequeño, que cuando sus compañeros le llamaban, él tenía que encender una cerilla para que le vieran. En el cole siempre le hacían burla por su pequeño tamaño, pero a él le daba igual y hacía oídos sordos a todo lo que le decían. Sin embargo, de lo que algunos no se daban cuenta era que Pérez era el único ratón que no caía en las trampas de los humanos. Cuando había que sortearlas para llegar a la madriguera, Pérez se las arreglaba para moverse con agilidad y no pisar nunca el mecanismo que las activaba. Muchos ratones perecían cada día por culpa de las trampas, y el que tenía más habilidad para sortearlas sin problemas era Pérez.
Además, cuando algún humano salía a cazar ratones, Pérez se escondía en los agujeros del queso y nunca le encontraban. Él era el único que podía hacer eso. Llegó un día en que los jóvenes ratoncitos querían ser como Pérez. Y todos los ratones de la madriguera comprendieron que lo que puede parecer un defecto se puede convertir en una virtud si utilizamos nuestro cerebro para pensar y lo deseamos con empeño. Fin. Actividades. Conteste el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué transmite la tradición oral? 2. ¿Por qué es importante conocer nuestra tradición oral? 3. Escriba 2 desventajas de la tradición oral. 4. Escriba 2 tipos de tradición oral. 5. Defina el cuento. 6. ¿Qué es la leyenda? Redacta una leyenda que te la hayan contado tus antepasados y escríbelas en tu cuaderno de trabajo. Utiliza el tamaño de una página de papel bond. Hasta luego, chicos.